Hola y bienvenidos. Mi nombre es Roberto y en esta ocasión vamos a abordar un reto de programación utilizando el lenguaje Python. Vamos a ello. El reto se llama Combinaciones de una tabla de verdad y dice así. Las tablas de verdad son herramientas utilizadas en lógica proposicional para mostrar todos los posibles valores de verdad de una expresión lógica o proposición compuesta. Se usan comúnmente en lógica matemática, programación, electrónica digital y en la resolución de problemas lógicos. Como ejemplo tenemos la tabla de verdad de la negación. Esta tabla de verdad solo tiene una variable, es decir, la variable p. Esta variable solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Cuando p es verdadero, su negación de p es falso, y cuando p es falso, la negación es verdadera. Otro ejemplo es la tabla de verdad de la conjunción. En este caso, para esta tabla de verdad se requieren dos variables. Por ejemplo, cuando p es verdadero y q es verdadero, pues la conjunción es verdadera. Cuando p es verdadero y q es falso, su conjunción es falsa. Cuando p es falso y q es verdadero, su conjunción es falsa. Y cuando p es falso y q es falso, su conjunción es falsa. Nota que al incrementar el número de variables, también se incrementa el número de combinaciones. En este caso hay 4 combinaciones para las variables p y q. Entonces, bueno, a partir de este preámbulo podemos ir a lo que es el reto de programación, y el reto dice: escribe un programa que solicite la cantidad de variables lógicas que contendrá una tabla de verdad y automáticamente genere todas las combinaciones posibles de valores de verdad, falso y verdadero para esas variables. Como ejemplo tenemos el número n, que se proporciona que es 3, es decir, con 3 variables. Y como salida tendremos, por ejemplo, las variables en el encabezado PQR y todas sus posibles combinaciones. También nos dice que los límites de n será 1 menor o igual que n, menor o igual que 5. Eso quiere decir que como máximo tendremos 5 variables. Para abordar este reto lo haremos de manera recursiva. Entonces, primero que nada voy a crear una función llamada combinaciones en la cual se encontrará toda la lógica que requerimos. Vamos a ello. Definimos nuestra función combinaciones. Esta función va a recibir 3 argumentos. El primer argumento va a ser un arreglo, un índice y el valor de n. Como bien sabemos, en una función recursiva tenemos que poner un caso base. El caso base va a ser cuando i sea igual a n. Eso quiere decir que inicialmente i va a valer 0 y cuando i valga n, ahí vamos a parar. Entonces vamos a hacer nuestro caso base. ¿Y qué vamos a hacer cuando i sea igual a n? Pues dos cosas. La primera va a ser imprimir el arreglo, que es el que va a traer una de las combinaciones. Y después vamos a terminar esta función con un solo return. Ahora vamos a diseñar nuestro caso recursivo. Para ello vamos a iterar sobre los dos valores que puede tomar una combinación. Me refiero a verdadero o falso. Bien, esto vamos a hacerlo utilizando un bucle for, una variable c de carácter, y vamos a iterar sobre los valores verdadero o falso. En este caso el primero será verdadero y el segundo será el valor falso. Ok. Y a continuación lo que vamos a hacer es, en la posición i del arreglo, vamos a almacenar el valor de c. Finalmente, llamamos de nueva cuenta nuestra función recursiva dentro del ciclo for. Entonces llamamos a combinaciones de arreglo, pero el valor de i se va a incrementar en 1. Entonces sería i más 1, n. Con esto ya tenemos nuestra función recursiva. A continuación vamos a diseñar nuestra función principal. Para ello, pues bueno, vamos a llamar una función principal. No recibe argumentos
Y lo primero que voy a hacer es leer un número, que es el valor de n. Lo convertimos en un entero. Y a continuación voy a crear una lista llamada variables. Como habíamos mencionado, de acuerdo a los límites del problema, como máximo podemos tener solamente 5 variables. Esto quiere decir que voy a definir un arreglo o una lista de variables con 5 elementos. Estos elementos son P, Q, R, S y T. Ahora vamos a imprimir los encabezados. Para ello vamos a utilizar los slicings. Bueno, en un print imprimimos las variables desde 0 hasta n. Aquí es donde estamos haciendo uso de los slicing. Entonces, por ejemplo, en la posición 0 se encuentra P. Y por ejemplo, si n tuviera un valor de 3, llegaría hasta R. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo va funcionando. Entonces voy a invocar a la función principal. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Python 3 y el programa se llama tablas de verdad. Está esperando recibir un n, pues vamos a introducir el número 3. Y ahorita, como vemos, nos manda las variables P, Q y R. Bueno, aquí tenemos un pequeño detalle que nos las está mandando como una lista. Y lo que queremos pues es que se vean las variables no en forma de lista, sino como elementos separados. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un join y separar por espacios, ¿sí? Entonces a join le pasamos nuestra lista. Y vamos a ver ahora. Ok, ahora sí ya tenemos para 3 elementos las variables P, Q y R. Lo mismo vamos a tener que hacer aquí en el print de la línea 3 de la función combinaciones. En este caso pues vamos a utilizar igual un join para separar por espacios y le pasamos nuestro arreglo. Ahora solo nos falta crear nuestro array con elementos arbitrarios. ¿Por qué elementos arbitrarios? Bueno, porque como podemos observar en la función combinaciones, array en cada posición i va tomando un nuevo valor. Entonces ya necesitamos tener un arreglo predefinido. Entonces, bueno, vamos a ingresar ahorita valores que no tienen nada que ver con verdadero o falso. Puede ser hasta un elemento negativo, un número negativo o cualquier otro valor. Entonces definimos nuestro arreglo y mediante comprensión de listas voy a introducir el valor de -1 como cadena en un ciclo for que va a ir desde 0 hasta n. Ese va a ser el tamaño de nuestro arreglo, desde 0 hasta n, porque cada combinación está integrada por n elementos. Finalmente vamos a invocar nuestra función combinaciones en la función principal. Entonces llamamos combinaciones, le pasamos nuestro arreglo que acabamos de inicializar, el valor de c o el valor de i, perdón, que va a ser un valor de 0 y el valor de n. Son los 3 argumentos que recibe combinaciones. Y bueno, con esto pues vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a escribir para dos variables. Para dos variables pues vemos que toma 4 combinaciones: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Para una variable vamos a ver. Bueno, para una variable solamente toma los valores verdadero, falso. Y para 3 variables, este sería el número de combinaciones. Son 8 combinaciones. Pues bueno, como conclusión podemos decir que abordamos el problema de las combinaciones en una tabla de verdad a través de recursividad. En este caso, como solamente fueron 5 variables, la recursividad nos venía bastante bien. Pero si hubieran sido más variables, por supuesto que la recursividad a lo mejor no hubiera sido la mejor opción,
ya que cada vez que se incrementa el número de variables, la recursividad se incrementa de manera exponencial. Entonces, pues bueno, para este ejemplo, repito, fue bastante bien utilizar recursividad y pues como podemos ver, nuestro código queda bastante claro y bastante reducido. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.